Vamos a hacer un paso, porque la vez pasada hablamos sobre profecías sobre el bautismo de Jesús. Bueno, corrección, no realmente una profecía, sino algo que sucedía normalmente para los judíos en la época del Antiguo Testamento, que ahora aplicaba al bautismo de Jesús para entender por qué Jesús tuvo la necesidad de bautizarse. Como les expliqué, una pregunta que yo siempre tenía y muchos tienen, era si Jesús era perfecto siendo Dios hecho carne, ¿para qué tenía que bautizarse si él no tenía ningún pecado del cual él tenía que arrepentirse? Obviamente ya hablamos de eso, este video también va a estar en YouTube, pueden ver la respuesta a eso. Pero vamos a saltar un poco más en la historia, porque cuando tú combinas las historias de los 4 evangelios, ya tienes una historia completa. Hay un montón de películas y series que tratan de reconciliar los evangelios y darte como un narrativo entero. Y es difícil. Por ejemplo, hay una película creo que es del año 1977, se llama Jesús de Nazaret, que creo que dura unas 6 horas. Hay muchos detalles en la vida de Jesús. Después del bautismo casi siempre hablamos sobre la tentación de Jesús, pero ya tenemos una prédica sobre eso. Entonces el día de hoy no vamos a hablar sobre eso, porque ya hay una profecía sobre eso. Pero vamos a avanzar un poquito cuando Jesús empezó a tener seguidores y cuando él al final de tener estos seguidores y ya después de su bautismo, después de su tentación, él ya era hora de empezar su ministerio. Y también vamos a explicar, el día de hoy les voy a explicar algunos términos que muchos de nosotros que hemos crecido en la iglesia por mucho tiempo hemos escuchado una y otra vez, pero quizás no estamos completamente seguros de por qué los usamos, por qué decimos estas cosas, qué significan. Por ejemplo, la palabra unción o ser ungido, o la palabra Mesías. Jesús, mira, lo que los miembros seguidores de Jesús siempre decían era de que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías de lo que el día conocemos como el Antiguo Testamento a esta figura llamado el Mesías. En hebreo, Meshiach, que cuando lo lees en el idioma original tiene un significado que quizás para nosotros quizás muchos de nosotros no sabemos. Porque en el siglo XXI, la mayoría de nosotros gentiles, gente que no son judíos, que escuchamos sobre Jesús, cuando pensamos en el Mesías, pensamos, el Salvador del mundo. ¿Y acaso eso no es cierto de Jesús? Claro que lo es. Pero la palabra Meshiach, originalmente en el hebreo, significa muy simplemente el ungido. Así de simple. Entonces, cualquier persona en la época del Antiguo Testamento que era ungido por Dios, técnicamente ellos eran un Mesías. O sea, hablamos sobre el bautismo, sobre cuando los sacerdotes fueron ungidos, ordenados para ser sacerdotes y servir al Señor en lo que era el tabernáculo y después en el templo. En ese rol de sacerdote, su rol espiritual literalmente era ser el Mesías de su pueblo por el resto de sus vidas. Hasta que obviamente se ponían viejos y pues ellos ungían a sus hijos para que ellos sean el próximo Mesías. Y por mucha de la historia de los judíos no tuvieron un rey. Recién en la época de Samuel y de Saúl, la gente le pidieron al profeta Samuel, danos un rey como las otras naciones. Samuel protestó diciendo, Dios es tu rey. Literalmente Israel era una teocracia. Pero dijeron, no, queremos un rey que podemos ver físicamente. Y Samuel los advirtió, pero al final Dios lo permitió. Dijo, ¿sabes qué? Dales lo que están pidiendo, dales su rey. Entonces ungió el primer rey de Israel, que era Saúl, y de ahí vino David y Salomón, y la lista continúa. Entonces primero eran solo los sacerdotes que eran Mesías, pero ahora ese título también aplicaba a los reyes. Con aceite de olivo, Samuel ungió a Saúl como el primer rey, y después, como ven en la historia en el libro de Primero de Samuel, él ungió a David, siendo un jovencito todavía. Esa profecía de que él iba a ser rey no se cumplió hasta muchos años después. Pero en ese momento, cuando el aceite fue puesto sobre su cabeza, que como les expliqué la vez pasada, era un símbolo físico de la presencia del Espíritu Santo, la unción, ya tenía esa responsabilidad. O sea, Dios estaba diciendo, yo te estoy marcando como el Mesías de mi pueblo. Ahora eres el ungido. Tienes este rol, no solamente político, no solamente militar, sino tienes una responsabilidad espiritual sobre mi pueblo, Israel. Porque a través de este pueblo, tú eres un Mesías, pero yo voy a traer el Mesías. Él va a venir a través de ti. Y como muchos saben, Jesús fue un descendiente directo del rey David.
los evangelios de Mateo y Lucas, los dos dan como una lista de los ancestros. Era como una evidencia para la gente decir, Jesús tiene, mira, él es un heredero legítimo del trono del rey David. Eso ya es una familia, es porque también el ángel Gabriel dijo lo mismo a María. Entonces, por eso en el bautismo de Jesús, Jesús ahora literalmente fue ungido, pero ya no con aceite de olivo, eso era solamente un símbolo. O sea, cada vez que tú veías a alguien en el Antiguo Testamento siendo ungidos con aceite de olivo, y hasta el día de hoy lo podemos seguir haciendo, eso era un símbolo, o sea, una figura profética de algo que viene. O sea, en este momento tú eres un Mesías, te estás siendo ungido con aceite, pero en el futuro va a venir el Mesías, el ungido, que no va a ser ungido, no simplemente le van a poner un poco de aceite en la frente. Ese aceite representaba nomás el Espíritu Santo, pero el verdadero Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, va a venir sobre él. Y le va a dar el poder para hacer el trabajo que el Padre lo ha dicho que tiene que hacer. Entonces ahora Jesús, después de su bautizo, era el Mesías. Hasta el Padre lo proclamó, como hablamos la vez pasada, este es mi Hijo amado, yo tengo mi complacer en él. Y obviamente después de la tentación y todo eso, Jesús vivía su vida como cualquier hombre judío. Y era costumbre en esa época de que cada Shabbat, cada sábado, que iban a la sinagoga, esto es antes de que existía la iglesia, cada uno tenía su turno. Y ellos, nadie, no es como el día de hoy, muchas veces yo y la mayoría de pastores eligen, pasan quizás semanas, puede ser meses, preparando sus sermones, sus prédicas para el domingo. Nosotros tenemos la libertad de elegir lo que vamos a leer y lo que vamos a enseñar. Pero en esa época, ellos te daban, era como una tarea. Bueno, para este Shabbat vas a leer de esto, de este libro, de este capítulo, estos versículos, etc. También acuérdense, algo que mucha gente no sabe, que capítulos y versículos no existían en esa época. O sea, si tú le decías a un judío, vamos a leer de Salmo 23, te miraban como que, ok, yo sé lo que son los salmos, pero ¿qué 23? Y le decís, ok, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, ese salmo, ese de David. Como un ejemplo. Esto también aplicaba para los judíos. Cuando alguien decía la primera frase de lo que el día de hoy conoceríamos como un capítulo, el primer versículo, ahora ya sé qué parte de nuestra Biblia, la Biblia de los judíos, el Antiguo Testamento, ahora ya sé de qué parte está hablando. Eso aplicaba con los salmos y también aplicaba con los profetas. Dice la Biblia acá, esto es Lucas capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 16, acá tengo mi Biblia también. Dice que Jesús llegó a Nazaret, recuerda que esto era el pueblo donde él había crecido. Él nació en Belén. Él vivió ahí por 2 años, después su familia escaparon a Egipto por un tiempo hasta que el rey Herodes, que lo quería matar, murió. Y después la familia, José, María y José, mudaron a Nazaret, donde vivían originalmente María y José. Entonces la gente, era un pueblo chiquito, entonces todo el mundo conocía a todo el mundo. Entonces todos conocían muy bien quién era Jesús. Es el hijo del carpintero de José. Él llegó a Nazaret, donde él había sido criado, y según la costumbre, entró a la sinagoga el día de reposo, el Shabbat, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora, obviamente, como les dije, los versículos no existían en esta época. Entonces, lo que Jesús lee acá sería como el equivalente a Isaías capítulo 61, pueden apuntar si quieren. Esto es Isaías 61, desde el versículo 1 y la primera parte de lo que el día de hoy tenemos como el versículo 2. Y él lee. Acuérdate que él no eligió esto. Le dieron el libro diciendo, por favor, lee de este capítulo y esta parte, por favor. Y dije, claro. Obviamente Jesús, siendo Dios, ya tenía todo esto planeado. Y él lee esto. Entonces ya todo el mundo sabía qué capítulo estaba leyendo porque él empezó con la primera frase que dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Entonces dijeron, ya. Entonces ya en ese momento, solo con esa primera frase, todo el mundo sabía de que esto era una profecía del profeta Isaías que vivió unos 700 años antes de Cristo. Esto habla específicamente sobre el Mesías. No solo un Mesías, no solamente un sacerdote, un rey, sino el Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí
porque Él me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. En otra traducción un poco más clara dice anunciar las buenas nuevas, porque para los que no saben, la palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa literalmente buenas nuevas. A los pobres. Ahora, por mucho tiempo yo interpretaba esto como, bueno, los pobres financieramente. Había un montón, acá en Perú hay pobreza en toda Latinoamérica, en África, por todo el mundo todavía existe la pobreza, y más aún en la época de Jesús, en lo que ahora es Judea e Israel. Pero vamos a ver que es un poco diferente. Él, el Espíritu de Dios, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Ahora tú podrías obviamente interpretar esto literalmente, o sea, en este momento políticamente Israel, los judíos, estaban eran cautivos al Imperio Romano. Entonces muchos asumieron de que el Mesías iba a ser un líder militar. Eso fue una de las razones por las cuales muchos rechazaron a Jesús, porque no entendieron que había una cautividad que sí, tenía el pueblo, pero no era físico. El Mesías no vino para librarles de un peligro físico, sino de un peligro espiritual. Pero, por eso te digo, cuando tú lees esto, la gente de esa época podían interpretarlo de dos formas. Y la recuperación de la vista a los ciegos también. Tú puedes interpretar eso físicamente o espiritualmente o ambos. Para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable o año del favor del Señor. Una parte chiquita, yo les acabo de leer acá de Lucas capítulo 4, desde el versículo 18 al 19. Entonces él lee esta parte y vemos como una lista, o sea, estos son lo que la gente está esperando que el Mesías va a hacer. Entonces Jesús lee esta parte, baja el libro, lo guardan, tenían un sitio donde guardaban los libros porque era muy preciado para ellos, no era como el día de hoy que tú podías meterte a Google nomás. Y dice acá, mira, muy interesante, dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y todos los ojos de los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, se dieron cuenta, él va a decir algo. No solamente va a leer, él va a comentar sobre lo que acaba de leer. Y comenzó a decirles, esto es el versículo 21. Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Entonces, mira, esta parte les va a confundir un poco, pero voy a explicar por qué esto tiene sentido. Entonces, él les dijo, sin duda me citarán este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido o bienvenido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Eso está refiriendo a Primero de Reyes. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serapata, en la tierra de Sidón, que quedaba al norte de Israel. Muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, que vino justo después, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Y mira, acá en el 28, y todos en las sinagogas se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Ahora, les acabo de leer esa parte, es un resumen chiquitito de unas historias del Antiguo Testamento que muchos de los judíos hubieran ya conocido. ¿Por qué se enojaron? O sea, Jesús acaba de leer este pasaje sobre el Mesías, que se supone, según los judíos, era para ellos. Esto es nuestro Mesías. Los sacerdotes que tuvimos en la época de Moisés y Aarón, en el tabernáculo y en el templo de Salomón, eran nuestros, no eran para todo el mundo, era para nosotros, los judíos. Somos el pueblo elegido de Dios. Igual, nuestros reyes no eran reyes de todo el mundo. Ni siquiera el rey David era como Alejandro Magno, que conquistó a la mitad de la planeta. Era para nosotros, era nuestro ungido, era nuestro rey, nuestro Mesías. O sea, el Mesías es solo para el Mesías. Mira, si nuestros sacerdotes y nuestros reyes fueron solamente para nosotros,
Entonces, el Mesías que va a venir en el futuro lleno del Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, no solamente un símbolo con aceite, Él va a ser también solo por nosotros. La razón por qué se enojan es porque Jesús les estaba mostrando que desde el inicio, desde la época del Antiguo Testamento, Dios quería un Mesías que iba a ser para todo el mundo, incluyendo a los gentiles. ¿Por qué? Porque en muchos casos, muchos de los judíos iban a rechazar ese mismo Mesías que habían estado esperando todas sus vidas. Pero iban a haber un montón de gente genéticamente fuera de la línea de Abraham, Isaac y Jacob, gentiles como tú y yo. La mayoría de la gente que está viendo esto son gentiles. Él también va a venir para nosotros. Y hasta el día de hoy vemos que la mayoría de la población acá en la tierra que creen en Jesús como el Mesías, genéticamente ni siquiera son judíos. Hay una porción de lo que llamaríamos los judíos mesiánicos, pero la mayoría de nosotros ahora nos llamamos cristianos. Acuérdate que Christos es una palabra griega que es la traducción de Mesías, el hebreo, el ungido. Nosotros pertenecemos al ungido y nosotros mismos somos ungidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa ser un cristiano. Entonces se enojaron porque se dieron cuenta. Oye, tú estás diciendo que hoy mismo se está cumpliendo esta palabra, esta profecía. O sea, tú estás diciendo que tú eres el Mesías. Es muy posible que al menos unas personas que estaban ahí en la sinagoga, vieron a Jesús siendo ungido por el Espíritu Santo cuando él se bautizó en el río Jordán. O sea, esa parte no les molestaba tanto. Obviamente había mucha gente que vas a ver en el futuro, que tratan de matar a Jesús por proclamar siendo el Mesías. Pero se enojaron. Ok, si tú eres el Mesías, tú vienes por nosotros. Jesús está diciendo, no solamente para ustedes. Si creen en mí, claro, obviamente Dios quiere ese propósito para sus vidas. Pero ¿sabes qué? Hay muchos acá que me van a rechazar. Por eso él dijo que un profeta nunca es recibido bien en su propio pueblo. Pero desde afuera, Dios va a traer una multitud, un grupo enorme de gente que van a venir a él a través del Mesías. Entonces por eso se enojaron. No puede ser. Dios es solo por nosotros. ¿Cómo puede compartir el Mesías con todo el mundo? ¿Y tú? No puede ser. Porque, mira, estamos esperando un Mesías. Mira, vamos a leer los requisitos. Ungido para proclamar las buenas nuevas a los pobres. Entonces mira, toda esa gente pobre, tú vas a ser los ricos. No. Si vas a otro evangelio, vas a Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús habla de otro tipo de pobre. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Solo los judíos. No. Cualquier persona que tiene pobreza espiritual, ¿qué significa eso? Que tienen necesidad de Dios y reconocen de que necesitan a Dios. Entonces lo buscan. Dicen, ellos, este tipo de personas, siendo judío o no judío, son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, la restauración de Dios, literalmente la restauración de Edén, todo lo que se restauró, todo lo que fue perdido por la maldición del pecado y la muerte, va a ser dado a cada persona, judío o no, que reconoce su necesidad por Dios y se humilla ante Dios. Y el Mesías vino para traer esa buena nueva, ese evangelio a ellos. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Se supone que si tú eres el Mesías, tú tienes que liberarnos de los romanos. Hermanos, hay un peligro mucho más fuerte que cualquier imperio romano. Eventualmente, mira, 400 años después de Jesús, el imperio romano cayó por bárbaros. Encima de eso, ni siquiera otro imperio, un grupo de bárbaros de lo que ahora es el norte de Europa vinieron y destruyeron el imperio romano. Lo que quedaba en el este, lo que era Constantinopla, fue derrotado en el siglo XV por el imperio otomano. Cualquier opresión humana nunca dura. La historia te dice eso. Pero sí hay una opresión que ha durado desde el inicio y va a tener un fin, pero nos afecta hasta el día de hoy, y es el pecado y la muerte. O sea, cuando el Mesías saca que el Mesías va a proclamar libertad a los cautivos, está hablando de los que están en cautividad espiritual, cautivos por el pecado y la muerte, y él vino para liberarlos. Recuperación de la vista a los ciegos. Esto es interesante porque esto aplica en dos veces. Hay obviamente la ceguedad espiritual, y Jesús vino para abrir sus ojos para que puedan ver la luz de Dios. Pero también Jesús físicamente mostraba un poco, una pista
del reino de Dios porque Él restauraba a los ciegos, físicamente también. Para poner libertad a los oprimidos, igual que el otro, eso de los cautivos, y para proclamar el año favorable del Señor. O sea, Dios ya viene, el reino de Dios ya se acerca. Yo vine para proclamar eso específicamente. Y como Jesús no era ese Mesías que ellos querían, no el Mesías verdadero, ellos no querían realmente el Mesías verdadero, querían un Mesías que les convenía a ellos. Y como Jesús proclamó, yo no soy el Mesías que tú quieres, pero yo soy el Mesías que tú necesitas. Y por eso se enojaron. Dice acá, y todos en la sinagoga, esto es el versículo 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad. Y lo llevaron hasta la cumbre del monte, o un barranco, sobre la cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde ahí. Mira, acá estoy en Lima, Perú, y tenemos un barranco enorme acá cerca de la playa, entonces yo fácilmente podría imaginar cómo lo querían tirar. Pero él, Jesús, pasando por el medio de ellos, se fue, se escapó. Acá no dice los detalles de cómo exactamente sucedió esto, pero no era su tiempo para morir. Jesús, dice la Biblia que Jesús es el Cordero inmolado desde la fundación de la tierra, desde el inicio de la creación, pero tenía su tiempo. El Padre ni el Padre ni el Espíritu Santo iba a dejar que Dios el Hijo, siendo hombre, iba a morir antes de tiempo. Pero mira, estos judíos rechazaron a Jesús literalmente el día 1 de su ministerio. Es un poco triste, ¿no? Como que, wow. Así empieza el ministerio del Mesías verdadero. Él lo dice claramente hoy mismo, esta palabra sobre el Mesías se ha cumplido. Literalmente les está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, yo soy el ungido. He venido para ustedes y quizás yo no soy lo que ustedes han estado esperando, pero yo soy lo que ustedes necesitan desesperadamente. Y hasta el día de hoy vemos esto, porque es muy fácil criticar a los judíos del primer siglo. ¿Cómo podían rechazar a Jesús? ¿Acaso no vieron los milagros? Acá, en el siglo XXI, la gente sigue igual. Esa es la realidad. La gente quiere inventar su propio Jesús. Es una de las razones por la cual Jesús dijo que en los tiempos finales van a haber falsos cristos. Y cualquier persona que te viene diciendo, el Cristo está allá en el desierto, o el Cristo está allá, Jesús mismo advirtió claramente, no los crees, no los sigues, porque el Mesías vendrá cuando menos lo esperas. Es una triste realidad que hasta el día de hoy, aún gente dentro de la iglesia en griego, donde sacamos nuestra palabra iglesia en el español, quieren un Jesús que no es el Jesús verdadero. Y tenemos esa opción mira, quizás no es lo que nosotros queremos, pero esto es el Jesús que tú desesperadamente necesitas. Este Mesías no es tu amiguito que te deja hacer lo que te da la gana. Pero ¿acaso Jesús no pasaba tiempo con los pecadores y con las prostitutas y con los publicanos? Claro, pero nunca se involucraba en su estilo de vida. Cuando él iba y él pasaba tiempo con los pecadores, era con el propósito de liberar a estos cautivos. ¿Entienden? Entonces, por eso la gente quiere usar la vida de Jesús y su ejemplo de amor y de tolerancia y misericordia para tener una licencia para pecar. Pero eso nunca fue el propósito de Dios ni de Jesús. Él vino para sanar, restaurar. Dice la Biblia muy claramente de que el enemigo, Jesús mismo lo dijo, que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Pero yo vine para traer vida, dar vida y vida en abundancia. Y esa es la oferta que cada domingo les estamos ofreciendo porque es la oferta que Jesús tiene para ti. Tú puedes quizás lees la historia de Jesús y quizás dices, ¿en serio? ¿Un carpintero de Nazaret? Este judío que vivió hace 2000 años, ¿qué puede hacer él para mí ahora? Si él fuera cualquier hombre, yo diría nada. Pero él proclamó ser Dios, ser el Mesías, ungido, lleno del Espíritu Santo, con el favor de Dios el Padre. Y con su muerte y con su resurrección, afirmó todo lo que él había dicho. Si Jesús no resucitó, cualquier cosa que él diga realmente no importa. Es una opinión nomás. Pero si él realmente resucitó, cualquier opinión que tengas de él no importa.
lo que Él diga es ley, literalmente. Entonces, como siempre, vamos a cerrar con esta oración para recibir al Mesías, recibir al ungido de Dios, porque cada persona acá, incluyendo a mí, dice la Biblia que una vez todos nosotros éramos esclavos o cautivos al pecado de la muerte. Pero el Mesías vino para proclamar las buenas nuevas. Es decir, estás en cautividad, pero no tienes que quedarte ahí. Estás ciego, pero no tienes que quedarte ciego. Estás muerto en tus pecados, pero yo te puedo dar vida. Y es tan simple como venir ante Dios con confianza como hijo o hija y decir: Dios, Señor, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador o pecadora. Y como yo no les tengo que decir lo que tengan que decir, ante Dios pueden venir como sacerdotes y sacerdotas, derramar todos sus pecados, todo lo que tienen que confesar ante Dios en su propio tiempo. Y con fe, vino directamente del Nuevo Testamento. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en la cruz por mis pecados. Y al tercer día, Dios el Padre lo levantó entre los muertos para darme vida eterna. Espíritu Santo, úngeme como también un Mesías, ungido por el Mesías, el ungido. Dame tu Espíritu Santo, habita en mí y ayúdame a ser como Jesús y también proclamar libertad a los cautivos, para seguir el trabajo que Él empezó. Cualquier trabajo que Dios empezó, Él va a cumplir. Esta es nuestra esperanza como cristianos. Que Dios les bendiga, les amamos en el Señor y esperamos pronto poder regresar a Canadá con bien y seguir enseñándoles. Que Dios les bendiga.